firmó la Convención para la Supresión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena, que sin embargo se aplicó poco y nada. Ahora bien, ¿era necesario este instrumento? Era necesario porque es sumamente descriptivo. La aplicación de ese instrumento no permite mirar para otro lado. Pero recordemos, esto Carmen ya lo señaló, que todos los instrumentos de derechos humanos poseen disposiciones para combatir la trata y asistir a las víctimas. Tanto la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Americana, la Convención sobre los Derechos del Niño, su protocolo facultativo relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, la Convención contra la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, entre otros, todos ellos hacen referencia a la trata. Es más, la Convención sobre la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, ya en el año 79, estableció como obligación para los Estados adoptar todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para suprimir todas las formas de trata y explotación de la prostitución de la mujer, dejando en evidencia así las claras implicancias de género de esa forma delictiva. Por su parte, Belén du Pará establece que para los efectos de esta convención debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como en el privado. Y luego dice que se entiende por violencia contra la mujer que la violencia incluye violencia física, sexual y psicológica, que tenga lugar en la comunidad, claramente este ejemplo queda comprendido, sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas y prostitución forzada. Que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes. Es decir, que ya teníamos los instrumentos expresos. Sin embargo, fíjense qué interesante. A nivel internacional no existe todavía jurisprudencia, ahora existe uno, pero a nivel interamericano no existe jurisprudencia, pese a que a partir de Calpo Algodonero se aceptó la competencia de la Corte para aplicar Belén du Pará. Sin embargo, no hay ningún informe de fondo de la Comisión. Sí hay mención al tema de migrantes respecto a trata en informes de países, pero no hay ningún informe de fondo de la Comisión. Es decir, la Comisión no elevó ningún caso a la Corte, ni la Corte dictó ningún fallo hasta hoy que tenga que ver con los temas de trata y prostitución. En forma reciente, por primera vez, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el 10 de mayo del año pasado, estableció que la trata de personas constituye una violación al artículo 4 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, prohibición de la esclavitud y del trabajo forzado. Este fallo es importantísimo, porque por primera vez un tribunal europeo, y atención, que nuestra Corte Suprema ha dicho que los fallos de la Corte Interamericana son vinculantes, pero que también es jurisprudencia de cita obligatoria, que debe ser tenida en cuenta los fallos de todos los tribunales internacionales de derechos humanos. Y aquí tenemos un fallo del Tribunal Europeo, una sentencia que ha sido calificada como histórica porque el Tribunal Europeo modificó la jurisprudencia sobre la interpretación del concepto de esclavitud. Ahora, no es que nosotros lo digamos. El más alto Tribunal Europeo de Derechos Humanos dice que la esclavitud sexual es esclavitud. Ya había un precedente, el precedente Siliadin contra Francia, en el cual el Tribunal Europeo de Derechos Humanos interpretó el vocablo esclavitud con un contenido restrictivo, el contenido de la Convención sobre Esclavitud de 1926. Según esta definición, la esclavitud requería el ejercicio de un derecho de propiedad y la reducción de la persona a condición de objeto. En Siliadin, el tribunal concluyó que el trato sufrido por el demandante, era la demandante, ascendía a la servidumbre y trabajo forzado obligatorio, pero no a la esclavitud. Era una empleada, una persona que había sido llevada como empleada doméstica y había alegado que estaba siendo tratada en condiciones de esclavitud. Trabajaba
una enorme cantidad de horas por día, no se le enseñaba el idioma, no se le daba educación, no se le permitía salida, retenían los documentos, pero el tribunal dijo, esto es trabajo forzado, pero no es esclavitud. Sin embargo, en el caso Rantsev versus Chipre y Rusia, bueno, el Power va a quedar en el sitio de AMJA, así que lo van a poder consultar. ¿Qué dijo el tribunal? Fijó las obligaciones positivas de todos los estados para combatir la trata, entre las que incluyó la prevención, la adopción de un marco legislativo adecuado, la investigación efectiva de los hechos y la adecuada protección de la víctima. Con revisión al precedente Prosecutor versus Kunarak del Tribunal Penal Internacional de la ex Yugoslavia, el Tribunal Europeo entendió que el concepto tradicional de esclavitud ha evolucionado hasta abarcar otras formas contemporáneas. Para evaluar si se está ante este fenómeno, el Tribunal Penal Internacional resolvió que se debe determinar, primero, si el agresor controló la libertad ambulatoria de la víctima, o el medio ambiente físico, si ejerció un control psicológico, si tomó medidas para impedir o disuadir el escape, si controló de alguna forma su sexualidad o si impuso algún tipo de trabajo forzoso. Esos son los estándares para ver si nos encontramos frente a un supuesto de esclavitud. ¿Cómo son los hechos sobre los que se basó la sentencia? La sentencia se basa en la historia de vida de Oksana Rantseva, joven rusa que ingresó a Chipre con una visa de bailarina para cabaret. Después de escapar del lugar donde trabajaba, el empleador de Rantseva acudió a la policía para que la deportaran. Él pidió que la deportaran. Por un error burocrático, la policía no cargó los datos de Rantseva en el banco de datos donde estaban las órdenes de captura. ¿Qué pasó? El hombre la encontró, a la chica, a Rantseva, el proxeneta, el que la había importado, y la llevó a la policía. La policía, en lugar de protegerla, o de deportarla, o de nada, lo llamó de vuelta. Él la había dejado en la comisaría, lo llamó al hombre y se la entregó. Se la dio. Horas después, claro, como un objeto perdido, como no tenía dónde, se lo devolvió al señor. Horas después, la joven fue encontrada muerta, junto con sus pertenencias debajo del balcón del departamento a donde la había conducido su empleador y donde se había quedado con 2 personas más a cargo de su custodia. Las autoridades de Chipre no investigaron de forma exhaustiva la posibilidad de que Rantseva hubiera sido víctima de explotación sexual, así como tampoco consideraron como hipótesis que ella hubiera querido escapar saltando del balcón luego de haber recibido una fuerte golpiza. El tribunal señaló que la política migratoria de Chipre respecto al reclutamiento de trabajadoras extranjeras para la hostelería y los espectáculos constituye, de hecho, un mecanismo favorecedor de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Del mismo modo, encuentra que Chipre viola sus obligaciones positivas, en este caso por no haber protegido adecuadamente a Rantseva de una detención ilegal y por no haber investigado adecuadamente su asesinato por parte de la red de trata de la que fue víctima. Es importante señalar que la que logró esta sentencia, es la mamá de Rantseva, una mujer notablemente humilde que luchó hasta conseguir esta sentencia. Es muy importante señalar que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos entiende en Rantseva que la trata está incluida en el artículo 4 y por lo tanto las políticas migratorias estatales pueden necesitar ser revisadas para proteger y no perseguir, que es lo que suelen hacer, para proteger adecuadamente y cumplir con las obligaciones del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Voy a leer 2 párrafos directamente de la sentencia. La trata de seres humanos por su propia naturaleza y finalidad de la explotación se basa en el ejercicio de los atributos del derecho de propiedad. Se trata a los seres humanos como mercancías que se compran y se venden y son sometidos a trabajos forzosos, generalmente con un pago exiguo o sin pago alguno, generalmente en la industria, pero también en otros ámbitos.
Esto conlleva una estrecha vigilancia de las actividades de las víctimas, a quienes a menudo se limita su libertad de circulación. También implica el uso de violencia física y psicológica contra las víctimas, quienes viven y trabajan en pésimas condiciones. No cabe duda de que el tráfico pone en peligro la dignidad humana y las libertades fundamentales de sus víctimas, y no puede considerarse compatible con una sociedad democrática y los valores expuestos en la Convención. Ya tenemos ahora entonces un instrumento jurídico para poder utilizar en nuestro trabajo cotidiano. No voy a leer la definición del Protocolo de Palermo sobre trata porque la supongo conocida y creo que ya ayer la mencionó Carmen, y sí voy a adentrarme rápidamente en qué pasó con nuestra legislación. Como ustedes saben, el Protocolo de Palermo sí tiene en cuenta que el consentimiento en caso de víctimas adultas no se va a tener en cuenta cuando se haya recurrido a cualquiera de los medios comisivos tradicionales de captación. Esta aclaración es importante, ya que esos medios, que son amenaza, coacción, engaño, abuso de una situación de vulnerabilidad, etc., en realidad afectan la libertad de la persona para decidir. Es lo mismo, volvemos al principio, que yo dijera que la señora quiso venir a ser mi esclava. Ello significa que su voluntad no es libre y por lo tanto es inválida. Sin embargo, Argentina se quedó un poquito atrás, porque Argentina, y yo fui testigo de la discusión que se generó cuando se estaba gestando la ley, en la cual, por razones políticas, realmente se decidió que no se copiara textualmente el tema del consentimiento y se limitó al caso de los niños, porque se consideraba que no iban a lograr que el Congreso lo aprobara, que iba a haber resistencias profundas con este tema. Y se optó por esta solución. Afortunadamente ya tiene media sanción la ley que sostiene lo contrario y que excluye el consentimiento, porque si no, lógicamente, se invertía la carga de la prueba y la mujer, que claramente no consiente libremente, tenía que demostrar algo imposible de demostrar lógicamente. Argentina es un país de origen, tránsito y destino de hombres, mujeres y niños sometidos a trabajo sexual y trabajo forzado. Muchas de las víctimas de tráfico sexual de áreas rurales son de áreas rurales y sobre todo de las provincias del norte, y son obligadas a ejercer la prostitución en centros urbanos o también en provincias más desarrolladas del centro y sur del país. La zona de la triple frontera de Brasil y Paraguay es un área de origen significativa para las víctimas argentinas de tráfico sexual, así como también una región de tránsito para el tráfico sexual y laboral de las víctimas de Paraguay. Un número relevante de mujeres y niños extranjeros, principalmente paraguayos, bolivianos y peruanos, y en menor medida, pero que existen, brasileños y dominicanos, son sometidos a tráfico sexual en nuestro país. La zona de la triple frontera con Paraguay y con Brasil es un área de origen importante y esa zona no está suficientemente controlada. Ahora bien, se supone que con este nuevo modelo vamos a poder, pero no sé si podemos estar muy seguros con esta nueva ley, quizás vamos a poder modificar esta situación y vamos a poder avanzar en una persecución más racional. No mayor persecución, sino persecución de la trata más racional. Tanto bolivianos, paraguayos y peruanos, así como los argentinos de las provincias más pobres, son sometidos también a trabajos forzados en talleres clandestinos y en explotaciones rurales. Es decir, no es solo explotación sexual. Las extensas fronteras de Argentina son muy difíciles de controlar y se convierten al país en una verdadera zona, no solo de tráfico interno, sino en una zona de paso para el tráfico hacia Europa y hacia Estados Unidos.